Bienvenidos a Token City, un día más para informarles sobre lo último en tecnología blockchain, DeFi, NFTs y sobre todo tokenización de la economía. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Rocío Álvarez Osorio, socia y CMO de Token City, que además hoy nos trae, ¿verdad, Rocío?, una noticia fantástica. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, justo tenemos una noticia en la que estamos muy contentos en Token City porque hemos sido seleccionados, estamos en el top 50 de startups tecnológicas a nivel mundial por el 4 Years for Now 2023. Es una competición global de startups cuyo objetivo es encontrar las mejores startups digitales de todo el mundo. Así que nada, tenemos que esperar hasta el 11 de noviembre donde nos dirán seleccionar las 5 finalistas que van a hacer sus pitches en el panel de 4 Years for Now en el 2023. Así que nada, muy contentos a ver qué pasa el 11 de noviembre. Y cuéntanos, Rocío, ¿por qué crees que ha sido seleccionada Token City entre las 50 mejores startups del 4 Years for Now? ¿Por qué? Pues yo creo que es porque tenemos un equipazo. O sea, a ver, realmente nos apasiona lo que estamos haciendo. Estamos yo creo que haciendo las cosas, estamos haciendo las cosas bien, con pausa, pero intentando dar un servicio a nivel tecnológico y de entendimiento de un sector que a día de hoy pues entiendo que estamos siendo punteros y sobre todo bueno pues por el equipo que tenemos cada día, pues tanto a nivel tecnológico como de ventas, como Yael, la CEO de la compañía, nos transmite esa ilusión y esa pasión por el sector. Y nada, pues ahí estamos intentando buscar las mejores soluciones para resolver problemas actuales con una tecnología que creo que a día de hoy está siendo totalmente una revolución, ¿no? Me gusta eso que dices de la paciencia, porque es verdad que a veces con estos sectores disruptivos parece que se quiere que todo se aplique ya, de una forma rápida, disruptiva, innovadora, todo para ayer. Cuéntanos cómo desde Token City pues estáis haciendo pues esa transición más pausada, que no por pausada os ha impedido pues nada más y nada menos pues ser seleccionadas por esta gran entidad del 4 Years for Now. Pues mira, por un lado estamos muy contentos porque después de haber lanzado la campaña en diciembre de 2020 prácticamente estamos casi llegando al break-even a nivel mensual. O sea que es un logro y sobre todo pues como te comentaba es un sector que está naciendo. O sea, durante estos 2 años uno de nuestros actividad principal ha sido el evangelizar, el enseñar, el ir entendiendo, pues primero, en qué consiste la tecnología, en dar confianza, sobre todo en el sector financiero, que es que hay inversores que ponen su dinero para que otros también puedan hacer y llegar a conseguir sus sueños con ese dinero. Pero es un sector donde efectivamente pues hay que dar muchísima confianza. Entonces, hemos intentado construir una propuesta de valor en la cual, pues conjuntamente con una tecnología muy robusta y con un know-how tanto del sector como efectivamente de los problemas a los cuales podemos aportar esa solución, pues intentar contribuir para poder solventarlo y ser un stakeholder relevante en el sector. Pues muchas gracias. Vamos a contar hoy con más conocimiento y más información. Hoy de la mano de Félix Fuertes, que es el Token Economist, pues de Token City, que nos va a hablar de un concepto muy interesante que ha sido revolucionario en los últimos años y que son las finanzas descentralizadas, las conocidas como DeFi, que de alguna forma pues se contraponen a esas finanzas centralizadas o tradicionales, ¿verdad?, que las DeFi pues vienen a revolucionar. Félix, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿en qué consisten estas DeFi? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué tenemos que saber? Pues muy buenas tardes a todos y primero, antes de nada, felicitar a Rocío y a Token City y a Yael por esa nominación entre las mejores startups digitales del mundo por el 4 Years for Now. La verdad es que no esperaba menos. De hecho, me parece hasta poco, ¿no?, para lo que son ellas, que son impresionantes. Primero agradecer mi intervención en este programa como siempre y entrando un poco en el pildorazo, esto es importante, ¿no? Sabemos que las finanzas tradicionales siempre se han basado en trabajar con intermediarios. Estos intermediarios generalmente además pues tienen un riesgo discrecional. Aparte luego siempre suele haber un downside, una primera depreciación de nuestros activos porque muchas veces porque entran muchas comisiones, porque trabajamos con estos intermediarios y al final no confiamos en ellos. Al final luego también hay bloqueos, tenemos problemas a nivel de restricciones fronterizas, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, pues a través de la normativa de prevención de blanqueo. Y entonces en 2017-2016 pues surgió todo un modelo muy curioso que además todos pensamos que DeFi o las finanzas descentralizadas, que es el nombre, ¿no?, es decir, DeFi viene Decentralized Finances,
es el concepto de industria financiera tradicional, aseguradoras, bancos, creadores de mercado, brokers, exchange, todo lo que tenga que ver con finanzas, pero sin un intermediario bueno, pues que al final pues bueno, eliminamos de esta forma el riesgo de contraparte. Todo esto de todas formas surgió en 2016, no ha surgido en 2020 ni en 2021, como muchos habrán pensado. Esto surgió en 2016 con una primera revolución, que es la revolución del crowdfunding. Token City es precisamente una de las plataformas de crowdfunding líderes del ecosistema hispanohablante. Y en 2016 surgió un concepto que se llama las Initial Coin Offerings. Aunque lo hicieran las mismas propias plataformas, las propias rondas de financiación, al final eran movimientos de crowd, que es pues, entrar dentro del sistema financiero en la parte de inversión e innovación en ese aspecto. A partir de ahí se financiaron proyectos, startups que acabaron desembocando en la construcción de protocolos Web3, muchos de ellos en la red, en la blockchain de Ethereum, los cuales pues, han ido exponiendo, han ido creando pues, ese protocolo, ese frontend donde cualquier usuario pues, podría interactuar solicitando préstamos, aportando liquidez a un exchange o a un broker, asegurando los riesgos de actividad, pues de lo que fuera. Al final todo esto ha llevado a una denominación, a una industria que está totalmente desintermediada gracias a la tecnología blockchain, la cual se llama finanzas descentralizadas y en la cual los usuarios pues, pueden acceder a la misma sin tener que pasar procesos de due diligence, ni siquiera pues, contar con un tercero de confianza, cuando en este caso el custodio, la custodia está razonablemente cubierta en estos protocolos que están en la blockchain de Ethereum o cualquiera. Pues bueno, pues muchas gracias, Félix Fuerte, por darnos esas claves, esas pinceladas sobre qué consiste la DeFi, que son, pues bueno, esas finanzas que vienen a revolucionar las tradicionales. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos a contar con Jesús Pérez Sánchez, que es fundador y CEO de Roble Ventures y también fundador de Criptoplaza, que nos va a dar unas claves, va a ampliar nuestro conocimiento en torno a, pues, bueno, también este tema de las finanzas descentralizadas. Pero antes, Rocío, nos va a contar varias noticias que nos trae, pues bueno, el sector del token, el sector de las criptomonedas. Cuéntanos. Pues sí, Fernando, porque esta semana tenemos 3 noticias pues muy interesantes. Entre ellas, pues JP Morgan ejecuta la primera operación DeFi en una blockchain pública con éxito. Se ha llevado a cabo bajo una transacción cruzada en vivo que involucró depósitos tokenizados en dólares de Singapur y yenes japoneses, junto con un ejercicio simulado de compra y venta de bonos del gobierno tokenizados. El piloto ha sido otro paso más para examinar cómo las instituciones financieras tradicionales pueden usar activos tokenizados y protocolos DeFi para realizar transacciones financieras, entre otros casos de uso. La segunda noticia que traemos hoy es Meta presenta coleccionables digitales para exhibir NFTs en Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Pues a partir de esta semana en Instagram, en Estados Unidos, Meta está probando coleccionables digitales con creadores y coleccionables americanos para compartir NFTs que hayan creado o comprado. La característica incluye conectar una wallet digital, compartir coleccionables digitales y etiquetar automáticamente al creador y al coleccionista. Y por último, Citibank ha hecho una encuesta y el resultado ha sido que el 88% de las instituciones financieras exploran activos digitales, blockchain y, lógicamente, la tecnología DLT. Los participantes activos que están ya implementando esa tecnología, haciendo pruebas pilotos, es el 87% de los encuestados frente al 41% que todavía está en fase de exploración. Así que, bueno, pues estamos en un sector que están haciendo en un momento apasionante y privilegiados por estar viendo nacerlo. Un sector que nace, pero del que se está nutriendo también el sector tradicional, ¿no? Bueno, nos has hablado de JP Morgan, de Citibank, al final, pues banca tradicional sumándose al carro de estas nuevas tecnologías, estas finanzas descentralizadas. Y precisamente de eso, ¿verdad, Jesús? Pues nos vas a hablar hoy, pero antes queremos que nos des un par de pinceladas de cuál ha sido tu trayectoria y cómo has terminado, pues siendo fundador de Criptoplaza y también pues CEO de Roble Ventures. ¿Cómo ha sido tu trayectoria para acabar, pues, con estas tecnologías? Bueno, mi formación es de ingeniería informática, o sea que yo nací un poco de alguna manera en la parte de la carrera. Sí es verdad que parte de mi tesina ya la hice sobre temas de economía y siempre me ha gustado mucho las finanzas. Trabajé al final en una institución financiera durante 4 años y luego empecé a invertir en fintech, montamos Fintech Ventures.
fui el primer presidente de la Asociación Española de FinTech en ese momento, estuvimos impulsando el tema del sandbox y siempre me he movido un poco entre la innovación y las finanzas. Entonces, bueno, al poco de abandonar la asociación, pues vino cripto, que fue un fenómeno que creo que de alguna manera está eclipsando un poco todo lo que es los fenómenos de innovación anteriores, y en ese momento pues decidí dedicarme full time a cripto, y creo que bueno, estamos viendo poco a poco cómo se despliega un poco toda la capacidad que tiene esta tecnología. La tecnología blockchain, una de las principales, o al menos la más sonada aplicación que tiene, pues es al final la de las finanzas descentralizadas, ¿no? Más allá de que haya otros sectores que se pueden ver beneficiados. ¿Qué impacto crees que está teniendo las finanzas descentralizadas pues en todo el mercado, en todo el sector financiero? ¿Y cómo lo ves proyectado? ¿Cuál crees que va a ser su evolución en los próximos años después de este innegable boom que ha habido durante el año 2021 especialmente? Bueno, el concepto de DeFi realmente nace en 2018 aproximadamente. De hecho, yo justo soy uno de los embajadores de MakerDAO, que es la que se consideraba el Bitcoin de las finanzas descentralizadas, lo que ha sido de alguna manera la DAO más importante de finanzas descentralizadas desde el inicio. Y escribí, hecho un artículo en 2019 para Funcas, donde explicaba un poco cuáles eran las ventajas competitivas que de alguna manera esta nueva forma de entender las finanzas o la arquitectura financiera exponía. Y un poco mi tesis en ese momento era que eran ventajas tan claras que creo que iba a ser muy complicado competir contra este tipo de empresas. O sea, que una empresa de fintech ya tiene ciertas ventajas con una estructura de banco tradicional, con su oficina, y creo que esta nueva arquitectura ofrece ventajas que eran muy complicadas de competir. Para explicar un poco ese tipo de ventajas, por ejemplo, podríamos decir que una fintech nace habitualmente muy localizada en una jurisdicción concreta. Entonces, una de las primeras ventajas, por ejemplo, que tiene una arquitectura o un servicio de finanzas descentralizadas es que tiene todo el mercado global como potencial mercado. Por ese motivo, estamos viendo ahora empresas de finanzas que nacen, por ejemplo, en Europa y están dando servicios a todo el mundo. No es habitual ver una fintech que nazca tan global. Esa es una de las primeras ventajas. La segunda gran ventaja para mí es básicamente el coste operativo de estas empresas. Estamos hablando de empresas básicamente cuyo coste operativo es prácticamente cero, es decir, no cuesta nada mantenerlas. Y estamos viendo muchas veces equipos que dejan esas aplicaciones y que luego no tienen una necesidad de tener gente manteniendo esa aplicación. Es muy complicado realmente pensar que, por ejemplo, una empresa como Lending Club, que sería el ejemplo de fintech más exitoso, gasta miles de millones en mantener operativamente la empresa. Una empresa, por ejemplo, como AVE, que sería el exponente, o como Compound, que sería la empresa de lending o de préstamos en el mundo de DeFi, prácticamente tiene costes operativos cero. Entonces, evidentemente, competir contra una empresa que prácticamente no tiene que gastar nada, y luego hay muchas más ventajas adicionales, pero bueno, realmente hay 4 o 5 muy importantes que hacen entender que esto, cuánto cuesta, por ejemplo, mantener una infraestructura de pagos a, por ejemplo, Circle o USDC. Prácticamente la mantiene Ethereum. USDC no tiene nada más que hacer que emitir esas monedas y tiene infraestructura de pagos que tienen mucha más capilaridad que lo que tiene Visa. Es muy complicado competir contra un sector que te está ofreciendo productos financieros con coste operativo cero y prácticamente que llevan de alguna manera a competir ofreciendo servicios prácticamente a coste cero. Yo te quería preguntar por esa filosofía de las finanzas descentralizadas, que bueno, la descentralización la lleva en su propio nombre, porque se aparta de alguna forma de esa centralización que predominaba, ¿no? De los bancos, soy yo el que te presta, soy yo el que pues bueno, analiza si te mereces un préstamo o no, y soy yo al final el que intermedia. Cuando la finanza descentralizada, por su filosofía, dejan al banco, digamos, de lado y al final pues son transacciones entre personas. ¿Cómo crees que avanzará, cómo evolucionará esa filosofía? Es interesante porque se pone mucho hincapié a veces en la descentralización y yo creo que es gran parte de la potencia que tiene este sector y yo no lo dudo. Realmente yo creo que la banca va a seguir teniendo un papel. Es decir, la descentralización además es un espectro. No hay que olvidar que cuando ahora hablamos de descentralización, vamos desde algo totalmente centralizado con pocas personas hasta cosas muy descentralizadas, pero siempre es un espectro. Siempre dentro de estas empresas podemos encontrar puntos que tienen una cierta centralización. En general todas van a estar descentralizadas. Y al final lo que vienen estas empresas de alguna manera a ofrecer son protocolos. Es decir,
quién mantiene el protocolo de Internet, ¿no? De alguna forma. O quién. Esto lo que nos van a proporcionar son, como si dijéramos, primitivas que van a poder utilizar cualquier entidad por encima o cualquier aplicación o cualquier banco para utilizar de alguna manera servicios financieros que, como decías, pueden ser incluso utilizados entre personas. Y son protocolos que permiten que tanto bancos como personas realmente puedan utilizar. Entonces yo ahora, por ejemplo, para mandar $1 a Rocío, puedo mandarlo con este protocolo. Es decir, no necesito que alguien intermedie. Está intermediando el protocolo y ese protocolo habrá que ver cómo descentralizado es, porque hay protocolos dentro de estos que son más o menos. Pero desde luego, en su mayor exponente, desde luego, estamos hablando de protocolos que de alguna manera no mantiene nadie, mantiene toda esa red de nodos que son los que son capaces de mantenerlos sin que no haya ningún punto y nos permite utilizar, como si dijéramos, estos servicios en cualquier parte del mundo y desde luego persona a persona. Y la clave de ese protocolo al final es que esté bien escrito, ¿no? Al final es código, ¿no? Bueno, Claro, estos protocolos tienen que estar bien escritos, tienen que estar bien auditados. No hay que olvidar que estamos de alguna manera poniendo nuestra confianza en este tipo de software que no siempre a veces tiene todo perfectamente como si hemos auditado, y ahí estamos viendo por a veces esos fallos en algunos protocolos, pero la realidad es que cada vez más vemos protocolos que llevan ya 2 años, que están gestionando miles de millones. Hay protocolos de lending que facturan casi 10.000 millones y prácticamente están muy testeados. Por supuesto que puede fallar siempre algo en tecnología, también puede fallar un avión, pero sabemos que algo que nos parecía muy arriesgado, que era volar, por ejemplo, y probablemente los primeros años era muy arriesgado porque quizá los aviones no estaban en ese punto de madurez, ahora todos casi estamos más tranquilos en un avión que en una moto. Entonces yo creo que estamos hablando de protocolos que tienen mucha complejidad, pero que estamos viendo muy sólidos, donde hay gente trabajando para hacer esas auditorías y donde ya, bueno, pues transaccionan tanto. Además, si hubieran tenido algún problema, y aquí está también un poco este entorno tan hostil, probablemente hubiera habido en estos 2 años alguien que hubiera aprovechado esa debilidad. Bueno, y te queríamos preguntar también cómo conjugas la finanza descentralizada con la nueva economía tokenizada, ¿no? ¿Cómo se conjugan esos dos conceptos? Bueno, cuando hablamos de tokenizar, hablamos de tecnología, pero hablamos de conceptos financieros. Yo creo que cuando hablamos de tokenizar, hablamos sobre todo de qué nos proporciona esa tokenización. Yo creo que la liquidez que buscamos en estos mercados, el poder bajar la transacción o la dificultad de que alguien invierta en nuestra empresa, eso es importante. Yo creo que eso ha hecho que ahora mismo hay empresas invertidas por una gran cantidad de gente que nunca hubiéramos esperado en mercados. Hay más gente probablemente invirtiendo a día de hoy en activos que lo que hay en mercados tradicionales, con lo cual esto expone una gran capacidad, como sabemos, también de transaccionalidad, de utilizar estos activos, pero también yo creo que permite o habilita un nuevo tipo de gobernanza en empresas. Yo creo que también tenemos que explorar mucho también el hecho, por ejemplo, de ser accionista a día de hoy de cualquiera de las acciones nos permite, por los mecanismos que tenemos, poca capacidad de interaccionar con nuestras empresas. De alguna manera somos accionistas, rara vez vamos de alguna manera a una junta de accionistas y podemos votar muy ocasionalmente. Pensar que todo esto permite empresas mucho más participativas, mucho más inclusivas. Es decir, hay muchas empresas de este tipo que son capaces de remunerar a gente que añade valor a la empresa con relaciones mucho más puntuales, y estamos hablando, como sigamos, de modelos de gobernanza mucho más transparentes. Y yo creo que también eso estaremos de acuerdo que cuando una empresa es más transparente, funciona mejor la meritocracia y tiene un mejor modelo de gobernanza, yo creo que eso desde luego también, y en el fondo el token también debería, o por lo menos implica una mayor transparencia. Y yo creo que eso también es otra de las cosas que habilitan, con lo cual yo creo que va a ser complicado competir contra una empresa que tenga token y tú no la tengas. Yo creo que a día de hoy va a ser muy complicado competir sin token, no tanto ya por la parte de mercados y liquidez, sino por todo lo que habilita un token dentro de una corporación o de una organización. Yo desde hace casi 5 años ya no invierto en nada que no tenga un token, como tampoco invertiría en una empresa a día de hoy que no tuviera internet o no utilizara internet o el correo electrónico, todo lo que es la infraestructura. Yo creo que vamos a ir a un momento de esos y nos vamos a enfrentar, ya veremos, la industria de juegos empieza a enfrentarse contra juegos que tienen tokens y no va a ser fácil que compitan contra eso. Claro, Visa se va a enfrentar contra empresas que tienen tokens también y tienen medios de pago. Vamos a ver que eso va a jugar un papel más importante. Desde luego ahora para la financiación empieza a ser muy importante, pero creo que va a habilitar muchas más cosas a nivel corporativo.
Cuéntanos un poco, Jesús, sobre las redes sociales en el ámbito cripto, que bueno, de alguna forma pues se contraponen a las redes sociales ya tradicionales, ¿no? Aunque parece un poco una contradicción, ¿no? Redes sociales y tradicionales, pero cuéntanos un poco cómo funcionan estas redes sociales en el ámbito cripto. Bueno, una de las cosas, bueno, hablando un poco de esto, cada vez más tenemos, y nosotros en CryptoPlaza estamos especializados en lo que llaman diseños de tokens o token engineering. Estamos haciendo ahora, hacemos un máster, en concreto estamos haciendo una certificación, porque creemos que hace falta diseñar estos tokens para que aporten valor. Claro, si pensamos en el modelo, yo creo que estamos en un momento probablemente donde estos negocios de redes sociales se enfrentan al primer competidor real. Yo creo que pocas veces estaremos en un momento en un momento donde realmente aparece algo que compite. Este tipo de plataformas han tenido un monopolio y siguen teniendo un monopolio de facto. De hecho, en España prácticamente la publicidad a día de hoy, gran parte del pastel publicitario se lo llevan estas empresas. Algo que no hay que ser, o sea, son empresas que a día de hoy declaran en España, por ejemplo, Facebook el año pasado declaró pérdidas, una empresa que factura 27.000 millones. Entonces, claro, aquí, ¿por qué pueden de alguna manera estas empresas o por qué a día de hoy tienen ese monopolio? Pues básicamente porque tienen unos efectos de red muy importantes que hacen que sea muy complicado realmente competir contra ellas. Creo que cripto viene a cambiar eso. Viene realmente a desarrollar arquitecturas de redes sociales que van a ser, de alguna manera, que van a romper estos monopolios. De tal manera que, claro, si pensamos quién genera esos 27.000 millones o explicamos un poco dónde está el valor de estas redes, estamos de acuerdo que una parte está en la tecnología, pero quizá otra parte, gran parte, está en todo el esfuerzo que hacemos continuamente de dar contenido valioso a esas redes, de curar ese contenido. Y bueno, yo creo que es ahí donde vamos a ver estas nuevas redes. En CryptoPlaza hacemos sesiones para la comunidad, hoy hacemos a las 8 una sesión, porque creo que en este año, y ya estamos viendo datos de tracción, empezamos a ver, o sea, es como si estuviéramos realmente ante los primeros Facebook de nueva generación. Y ya los estamos viendo, porque ya estamos viendo dinero de tracción, y creo que es un momento realmente interesante para apostar por esto, porque creo que realmente van a tener, o sea, hay mucha probabilidad de que estas redes sean los nuevos, sean los sustitutos de todas estas. Y es como si tuviéramos, imaginaos que estuviéramos en el momento en el que estaba Facebook en Stanford o en Harvard metiendo a alumnos. Creo que estamos en un momento muy parecido y mi tesis es que realmente estas redes tienen ventajas claras que van a hacer que desde luego sean un gran competidor para estos monopolios que se han mantenido durante tanto tiempo. Y una parte de ese monopolio, de esa desventaja del monopolio y que podría venir a arreglar la blockchain es el tema del dato, ¿no? La descentralización de alguna forma del dato y que el poder de los datos personales pues lo tenga. Y es importante no solo ya para nosotros, para empresas, por ejemplo, que se posicionen estas redes, pero como país. Pensar lo que sería de alguna manera también que toda esta parte de creación de valor empiece de alguna manera a entregarse a la gente que está en redes sociales. O sea, creo que esto estratégicamente deberíamos intentar impulsar este tipo de redes que probablemente vayan a dejar mucho más valor y más creación de valor. Aparte que estas redes van a permitir también, y eso va a ser más inclusivas, el poder mejorarlas. Es decir, vamos a poder tener gente trabajando en ofrecer redes sociales o mejorar estas redes sociales. Con lo cual creo que esto es muy importante, creo que va a haber muchos incentivos, y aquí viene la parte de tokens, para que la gente realmente esté incentivada a participar en estas redes. Y creo que estas redes, al participar por más gente, van a ser más potentes. Al final, creo que al final el hecho de que haya mucha gente aportando ideas, valor y con incentivos económicos, porque esos 27.000 millones, bueno, eso será en el último trimestre, que esos 27.000 millones quizás se repartan entre la gente que aporta valor, creo que eso, tanto como país como por empresas, creo que va, aparte de la importancia que tiene el no ser censurado, van a ser redes mucho más neutrales. Es decir, pensar que, por ejemplo, Facebook no ha desarrollado la parte de gaming porque decidió, en un momento determinado, de alguna manera excluir a todas esas aplicaciones que están haciendo juegos dentro de estas redes. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de alguna red ¿sí? Una, por ejemplo, de la que está emergiendo es Lens, pero hay 3 o 4 que creemos que son los competidores reales y son los que creo que están emergiendo ya. Lens es de Aave, es un protocolo realmente interesante y estamos en un momento donde es verdad que vimos hace 3 años
protocolos que parecían redes sociales, pero que eran redes sociales 2.5, que llamo yo, metían tokens que, yo diría lo que está haciendo ahora mismo Facebook y con esto y Twitter, están haciendo como si llamamos una adaptación 2.5, que es meter algo de cripto. Pero esa no es la gran revolución. La gran revolución no es que a mí me dejen mostrar un NFT en Facebook. La gran revolución realmente es mucho más profunda. Sería como algo como lo que hace Brave, ¿no? Con su navegador, ¿no? Que de alguna forma pues te recompensa si ves publicidad y algo así, ¿no? Sería en el ámbito de las redes sociales. Bueno, en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo, sabéis que ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que podríamos cambiar, a día de hoy, lo que nos presenta las redes sociales es un algoritmo que está optimizado bajo, como si dijéramos, los planes estratégicos de la red. Es decir, si queremos, por ejemplo, la red quiere que demos muchos clics, pues nos va a presentar cosas en nuestro, como si dijéramos, line, que más clics nos hace dar, ¿vale? Claro, quizá a lo mejor no es lo que nosotros queremos hacer. Quizá a lo mejor a Facebook le viene muy bien, pero nosotros a lo mejor no querríamos estar viendo todo el día contenido, digamos, que nos haga... Entonces va a haber mucha gente, por ejemplo, que desarrolla algoritmos para ver que diferentes algoritmos que nos puedan presentar noticias diferentes, con otros criterios diferentes, que no sean que demos muchos clics, sino a lo mejor que sean que nos informen bien, o a lo mejor que sean que tengan relación con un tema que nos interesa, o que sea en la localización donde estamos. Podríamos tener un algoritmo, por ejemplo, que dijera, oye, Facebook, preséntame las noticias del sitio donde a día de hoy estoy pasando el día. Es decir, ¿y por qué no pasa eso? Porque Facebook decide qué nos presenta con un algoritmo que está pues, pensado para que realmente los anunciantes, que básicamente es un modelo de negocio, exploten al máximo o sean lo mayor rentables. O sea, no lo podemos conocer, ¿no? No es público. Al principio nos aparecían muchas cosas de nuestros amigos, pero conforme han querido ser más rentables, nos siguen apareciendo cosas diferentes. Lo que digo es que quizá a lo mejor habrá mucha gente que a lo mejor quizás decida coger otro tipo de reglas para presentar sus noticias, y puede haber a lo mejor medios que decidan ser los que deciden qué noticias se presentan ahí. Es decir, se abren un montón de capacidades a estas redes que creo que en un sitio de no monopolio quizá a lo mejor decidamos decir otros. Entonces, creo que para eso hay que romper un monopolio y creo que quizá cambie mucho el tipo de red social al que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una red social muy optimizada para que el anunciante de alguna manera saque el mayor rendimiento a lo que invierte. Al principio quizá podía estar orientada a esos alumnos de Harvard y Facebook, pero según han ido teniendo esa posición de monopolio y legítimamente como negocio, han orientado, como si dijéramos, esa red a lo que más rentabilidad les da. Creo que viene quizá otro tipo de redes donde vamos a tener la elección de hacer otras cosas. Pues muchas gracias, Jesús. Antes de cerrar, que nos quedamos ya sin tiempo, cuéntanos sobre los últimos eventos pues, que habéis tenido ahí en CryptoPlaza para noviembre. Bueno, tenemos uno en noviembre del 18, donde vamos a hacer un esfuerzo muy importante para traer casi 20 speakers internacionales. La verdad es que hemos hecho mucho esfuerzo de viajar este año, hemos intentado convencer a mucha gente que se venga y vamos a tener aquí gente que realmente representa gran parte de estas tendencias. No es fácil porque no es fácil traer a esta gente a Madrid. El 18 en CryptoPlaza Forum es la 4ª edición, pues ya lo traemos. Los que traíamos hace 4 años son ahora gente que está liderando empresas de miles de millones, hemos traído a gente de MakerDAO. Bueno, ahora traemos también gente muy potente y también algunas de estas tendencias, con lo cual bueno, vamos a intentar con nuestra comunidad aprovechar al máximo, porque pensamos que hay que estar conectados con todo lo que está haciendo internacionalmente, y creo que una forma de hacerlo es tener a esa gente en Madrid un par de días. Entonces, el 18 de noviembre, ahí en Palacio Neptuno, es donde celebramos, creo que son 500, tenemos 400-500 personas de capacidad el espacio, y nada, ahí estaremos con toda esa gente que viene a Madrid y que nos va a contar muchas cosas interesantes. Para seguir aprendiendo, ¿verdad? De este sector que es infinito. Infinito, esto no se acaba de aprender nunca. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Rocío, un día más en Token City. Para los que nos veis desde casa, la próxima semana volvemos con más información, más actualidad sobre blockchain, NFTs y este apasionante mundo aquí en Token City.